Eso llega a la gran pantalla con una pregunta. ¿Está todo dicho sobre el caso Alcácer? 75 días es el nombre de la película, Antonio. Muy buenas noches, María. 13 de noviembre de 1992, día en el que desaparecen, como explicaba María, esas tres niñas y ese país que se volcó en este caso. Hoy vamos a abordar ese crimen de Alcácer y esta noche tenemos al director de la película, como decíamos, 75 días. Marc Romero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Lo primero que te vamos a preguntar es que nos digas o nos des un titular de esa película. De esta película, investigación a tope. Han sido 10 años de investigación, 10 años de trabajo. ¿Por qué tanto tiempo? Porque había un montón de testimonios que no habíamos escuchado hasta ahora y yo creo que eran relevantes y hay que ponerlos sobre la mesa para que el público comprenda la importancia que tiene este caso dentro de la criminología. No nos contestes ahora porque lo abordaremos después, pero ¿sabíamos todo sobre este crimen? No, ni lo sabremos. Bueno, yo creo que con todas estas preguntas vendremos después. Vamos a hablar previamente con expertos sobre lo que ocurrió. Vamos a recordar todo aquello con juristas, con periodistas. Pero antes, Adrián Naranjo, cuéntanos, recuérdanos quiénes son esos protagonistas, los protagonistas de esta historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Este es el cartel con el que se empapeló Valencia, toda la comunidad valenciana y podemos decir que casi toda España. Buscaban a tres jóvenes de 14 y 15 años, Desiré, Miriam y Toñi. Se dirigían a la discoteca Color de Picansent, un destino al que no llegaron y eso que solo les separaban 800 metros. Un crimen que ha marcado la crónica negra de nuestro país. En el punto de mira, dos nombres, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Juan Manuel Medina, abogado penalista, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y Juan Baño, jefe de Interior de la cadena COPE. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a revivir, vamos a recordar, vamos a intentar analizar cuáles son las claves de este caso, que la última investigación, que nos estaba diciendo Marc, el director de esta nueva película, no está todo dicho y no lo sabremos todo. Sí, ¿Por qué no lo sabemos, letrado? Pues mira, principalmente no está todo dicho, como bien decías tú, porque a día de hoy, 29 años después, continúa una pieza abierta en un juzgado de Alcira, con lo cual eso es algo que es inusual, que un crimen 29 años después continúe abierto un sumario. Eso ya nos está dando un poco las claves de que efectivamente es un crimen que no está completamente resuelto. La segunda pregunta que me hacías, el por qué, era por qué sigue abierto esto, pues principalmente porque en su momento no se esclareció lo que pasó. Sí hay una sentencia, además es una sentencia que yo como letrado la comparto porque entiendo que efectivamente es coherente con los datos objetivos que se manejaban. En esa sentencia se declara la culpabilidad de Miguel Ricard y de Antonio Anglés, pero en esa sentencia hay una cosa muy importante y es el hecho de que la propia sentencia reconoce que estas personas no actuaron solos, que actuaron en compañía de otras personas que no han podido ser identificadas a día de hoy. Con lo cual, pues ya a partir de ahí está todo dicho. Juan Baño, cuéntanos también tú, yo no sé por qué es un caso que llamó tanto la atención, sobre todo de los medios de comunicación. Hombre, yo creo que con tres criaturas de 14 y 15 años secuestradas, desaparecidas, mejor dicho, porque en un primer momento se apuntaba por parte de los investigadores que podían haberse ido por su cuenta, pero después ya confirmado, después de las batidas aquellas en las que se implicaba a la gente, el pueblo, de aquella implicación personal con tres crías que podían ser las hijas de cualquiera, eso sigue ocurriendo hoy día. Cuando vemos a una víctima fácil, una víctima del común, una que puede ser mi hija, pero si se juntan tres criaturas como posibles víctimas, eso levanta. Y yo compartía lo que decía José Manuel, yo creo que efectivamente la propia sentencia, Juan Manuel, perdona, la propia sentencia ya te deja abierta la espita para la inquietud y lamentablemente para la especulación, que fue lo que se incurrió posteriormente cuando te dice que en compañía de una no se descarta la intervención de terceras personas. Lo dice en sentencia, por lo tanto, eso está ahí sobre la mesa y luego hay un acto que evidentemente es la huida de Antonio Anglés, la desaparición del principal responsable de esto, porque no hay que olvidarlo, la propia sentencia sí lo recoge y los testimonios de quienes han investigado en primera persona este asunto
Anglés dirigía esto, presuntamente. Anglés empujaba incluso, si nos atenemos a lo que se dice y lo que se relata en la investigación, al propio Ricard, en todos los aspectos. Luego podemos dar algunos detalles que ponen los pelos de punta, cómo era el auténtico motor, probablemente, presuntamente, porque esto habría que haberlo podido confirmar debidamente, pero no se pudo hacer porque Anglés nunca apareció. Y Anglés, esa desaparición tan inquietante, suma un ápice más de inquietud y de dejar abierto el caso, porque lamentablemente, digamos que el principal responsable, pues a día de hoy todavía no ha dado cuenta ante la justicia. De hecho, estamos hablando del año 92. Todo esto sucede el 13 de noviembre de 1992. Ese mismo año, el presidente del gobierno, decías, Juan, que todos empatizamos con eso porque todos podemos pensar es que podría ser mi hija. Claro. El presidente del gobierno, entonces, Felipe González, recibió a las 3 familias en la Moncloa para decirles precisamente que estaban con ellos, que no estaban solos, porque efectivamente podrían ser incluso sus hijas. Vamos a incorporar también a esta conversación a un compañero periodista, es director de Cierre Digital, Juan Luis Galiacho. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los de la mesa. Bueno, sí. Sí, pregúntame. No, quería decir, ante todo, felicitar, como lo felicité el día del estreno, al director, sobre todo por la valentía, Mar Romero, que ha tenido con esta película. Era una película muy complicada. Y creo que la película, no voy a desgranar para que la vean todos vuestros televidentes, un poco al final, en el principio, pero sí que creo que baraja muy bien todas las hipótesis que estáis comentando en mesa, ¿no? Pero yo le decía al acabar la película una cosa, y creo que los que estáis en mesa la vais a compartir, y es que a esta situación a la que hemos llegado hoy en día, que todavía con las grandes incógnitas que tenemos y demás, y viendo, por ejemplo, a los padres y al sufrimiento de todas las familias, es que una mala instrucción, tanto policial como judicial, como ocurrió en el caso de la niña de Alcácer, lleva al sufrimiento de los padres. A día de hoy estos padres, y lo cuenta muy bien la película, han sufrido lo que no está pues en los escritos, por decirlo así popularmente. Y eso se debe a porque hubo una mala instrucción, porque no se tomaron en cuenta los testigos que se tenían que haber tomado, porque no se dejaron hacer las pruebas forenses que se tenían que haber tomado, porque desapareció Anglés de una manera que no tenía que haber desaparecido. Y todos estos fallos, a lo largo de estos años, llevan ese sufrimiento de los padres. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y luego situar, estabas comentando que en el año 92 el presidente, es que en el año 92 desaparecieron también muchas niñas. Es que ahora se acaban de cumplir 30 años de la desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo, que se fueron a una discoteca Reynosa y no aparecieron. Estamos en una época donde ocurrían estas cosas, donde las instrucciones policiales no eran las más acertadas y donde quizá el caso Alcácer saltó mucho más a la fama por la famosa ruta del bacalao, donde todo el mundo iba en esos años a Valencia después de la movida madrileña. Y eso fue muy significativo también para que este caso también tuviera tanta repercusión, porque, vuelvo a repetir, en abril, el 23 de abril, habían desaparecido ya 2 niñas en Aguilar de Campoo, que a día de hoy sigue todavía sin saberse qué ocurrió con ellas. Al menos en la de Alcácer sabemos algo, ¿no? Pero estas niñas nada. Entonces, vuelvo a repetir, la película degrada muy bien todo lo que ocurrió. Estamos viendo a Ricard que vivía últimamente en Madrid, que desgraciadamente salió por la doctrina Parot después de más de 100 años. Es decir, se han cometido muchísimos fallos que nos llevan hoy todavía a esta situación y a estar ahí debatiendo como estamos debatiendo aquí en la azotea en 13. Juan Luis, mira, si te parece, vamos a verlo porque estamos apuntando aquí en mesa, nuestro letrado también lo había hecho, Juan Baño también, a esos primeros momentos de la investigación que nos está recordando cuántos fallos se cometieron, por qué no se hizo lo que se tenía que hacer, y eso ya pues repercute en toda la siguiente investigación y, como hemos visto, en que no se haya podido resolver. Adrián Naranjo, recuérdanos cuáles fueron esos fallos. Errores que se cometieron aquí en el lugar de los hechos. No se hizo una reconstrucción del crimen y tampoco se acotó la zona donde se encontraron los cuerpos de las menores. Además, cambiaron de posición los objetos encontrados en el lugar del crimen. Los movieron para fotografiarlos todos en un mismo espacio que, por cierto, no era el original. Incongruencias en el levantamiento de los cadáveres, no se protegieron durante su traslado, solo se hizo una única fotografía de los mismos. Sobre la autopsia se lavaron los cuerpos y no se fotografiaron las lesiones. ¿Cuál fue, Juan Manuel y también Galiacho, que lo tenemos a través de videollamada, cuál fue el primer error que se cometió, que vimos en este caso? Vamos a ver, una serie de errores materiales, como bien comentaba Adrián, que eso es palpable, ¿no? Hasta cierto punto podrían ser justificables. Es cierto que la metodología que se empleaba en el año 92, y más en un cuartel de la Guardia Civil de un pueblo, pues hasta cierto punto
es comprensible, ¿no? Que no se utilizaran las modernas métodos de la policía científica. Pero para mí un error clave, independientemente de lo que ha dicho Adrián, que podríamos hablar de muchas más cosas, podríamos hablar de que no se tomara declaración en firme y con la profundidad que merecía, por ejemplo, a la cuarta niña de Alcácer, que es aquella criatura que no llegó a salir con sus amigas. Esther, eso es un fallo garrafal, es la última persona que interactúa con las niñas antes de que desaparezcan, y además aportó una serie de datos que hubieran sido relevantes, como el hecho de que habían tenido problemas previamente haciendo autostop, yendo a la discoteca Color. Ese dato no se tuvo en cuenta porque no se le toma declaración hasta 7 días después. Eso es un ejemplo. Pero yo, sobre todo, baso el gran fallo que posiblemente hoy no se hubiera cometido, yo lo derivo en dos vertientes. En primer lugar, no se hace un perfil criminológico real de Antonio Anglés. Esa palabra que hoy estamos tan acostumbrados a utilizar y a escuchar, los perfiladores, eso en el año 92 no se utilizaba, es decir, en España no existía. ¿Por qué digo esto? Porque si se hubiera creado un perfil real criminológico de Antonio Anglés, posiblemente se podría haber o bien llevado la investigación por otra línea o bien haber profundizado en aspectos que nos hicieron. Antonio Anglés, como bien se señala en la película, una de sus facetas que es desconocido para el gran público era que era abiertamente homosexual. O sea, ni siquiera hablaríamos de bisexualidad, hablábamos de que Antonio Anglés era abiertamente y puramente homosexual. Si ya partimos de esa base, resulta difícil pensar que el móvil fuera un móvil de carácter sexual. Eso por un lado. Por otra parte, a Antonio Anglés, a la opinión pública, se le intentó dibujar como un personaje, bueno, pues del lumpen, ¿no?, de la zona de Valencia, pero dicho llanamente un robaperas. Antonio Anglés no era ningún robaperas. Antonio Anglés era una persona muy bien relacionada, y eso lo decimos porque tenemos constatación de ello, muy bien relacionada con los grandes narcos que operaban en ese momento en la zona de Valencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que posiblemente sus contactos, sus aspiraciones y la forma de moverse dista mucho de lo que en un primer momento la Guardia Civil pensó, porque le dio, como digo, por un simple delincuente de poca monta. Eso por un lado. Y luego para mí otra cosa también que es fundamental, y en esto sé que habrá gente que no lo comparta, es el hecho de que no se pusiera en conexión el crimen de Alcácer con otra serie de crímenes que ocurrieron en la misma zona geográfica y los mismos años. Principalmente me refiero al asesinato de Macastre, que si habéis tenido ocasión de ver la película, que la haya visto, en los títulos iniciales salen una serie de titulares. El crimen de Macastre, yo no voy a decir que tenga vinculación directa con Alcácer, porque yo no tengo las pruebas de ello, pero sí creo que tiene suficientes connotaciones y suficientes coincidencias que podrían haber hecho pensar que se podría haber desarrollado una línea de investigación, por lo menos para trazar un paralelismo. ¿De acuerdo? Es un crimen que está sin resolver, en el cual murieron, para quien no lo sepa, 3 adolescentes en circunstancias muy extrañas. Luego hay una serie de causalidades, o de sincronicidades, como queráis llamar, como que, por ejemplo, una de las víctimas, este crimen ocurrió en el año 89, si no me equivoco, una de las víctimas es parcialmente mutilada y su pie aparece en la calle Alcácer de Valencia, antes de que se cometa el asesinato de Alcácer. Yo no me atrevo a decir que tienen una vinculación directa, pero sí lo suficiente para que alguien hubiera tirado de ese hilo. Daros cuenta, en la Comunidad Valenciana, entre los años 1987 y 1993, hubo más de 100 crímenes que a día de hoy están sin resolver. Hablo de crímenes y de desapariciones, ¿de acuerdo? Y la mayoría de esas personas desaparecidas o que efectivamente fueron encontradas muertas, asesinadas, eran adolescentes. Con lo cual ya ahí se puede trazar un perfil de la víctima, no solamente del posible verdugo, sino también de la víctima. Y esto no se hizo, sencillamente. Con lo cual, ya partiendo de esa base, creo que la investigación nace de alguna manera coja, nace sesgada. Yo creo que, siguiendo la línea argumental de Juan Manuel, aunque esto que dices último también me crea cierta inquietud y eso requeriría, porque eso nos puede llevar a una derivada que probablemente fue uno de los grandes enemigos que tuvo este caso en las posteriores fechas de tratamiento televisivo, mediático, con el dolor desbordado de un padre que probablemente pues, llegó a dar pasos que eran probablemente innecesarios o no beneficiaban mucho pero lo hizo con su mejor fe, seguro. Y bueno, yo las conexiones con redes o conexiones intercriminales que llevasen a pesar una trama que hubiese detrás, yo en su momento trabajé ese asunto. Yo tuve que comparecer como testigo en esta causa precisamente a raíz de aquellas informaciones y dejé clara mi postura ante su señoría. Y no coincidían con ese tipo de planteamientos porque yo investigué aquello en su momento con personas que fueron nombradas expresamente en platós de televisión. Trabajé el tema y a mí mis investigaciones me decían que no, que eso no iba por ahí,
Yo tengo mala memoria, no puedo detallarlo, pero sí sé que lo trabajé y sí sé que no iba a buen camino. Al menos lo que yo intenté averiguar no iba en la buena dirección. Por lo tanto, eso ahora sí es verdad que puede haber algún tipo de conexión, relación, pero tampoco nos apasionemos excesivamente con ese planteamiento. Yo, Juan Manuel, te lo digo con todo respeto, es decir, que seguramente tú no estabas llegando hasta donde yo estoy llegando con las afirmaciones que digo. Pero no sé si está quedando, Juan, perdona, suficientemente claro de lo que estamos hablando. Porque para situarnos, una cosa es que no se haya podido demostrar que estos individuos que sí que fueron detenidos, uno de ellos porque no apareció, estuviesen vinculados con eso. Hubo muchos otros casos que dejan la puerta abierta a que fuese otro tipo de... En la misma zona, en una zona cercana, próxima. Pero ahora estamos hablando de la teoría del padre de una de las niñas que apuntaba a algo más, ¿no? Sí, a una especie de una organización o una especie de trama que, bueno, que utilizaban a menores para sus depravaciones de todo tipo. Y que afectaba directamente a políticos. Exactamente, afectaba a políticos, algunos muy conocidos, y aquello yo creo que, en fin, que fue una desafortunada hipótesis, porque para decir estas cosas esas cosas no se pueden ni insinuar si no las conoces. No se pueden ni insinuar. Y se insinuaron, ¿y de qué manera? Yo recuerdo los nombres, personas que incluso alguno ni salió publicado, con quien yo hablé, y bueno, yo te digo que es un camino peligroso y creo que se dieron pasos equivocados. Digo modestamente desde mi punto de vista, ese fue uno de los errores. Y en cuanto a la investigación pura y dura, es que yo creo que los primeros errores se producen, pero yo no sé si, bueno, errores, falta de medios, falta de coordinación policial, falta de todo. Y claro, falta de diligencia. Si hay un escenario en un crimen de estas características importantísimo, esto ya lo estamos viendo con el caso de Esther López, es donde aparecen los cuerpos. Eso es escenario del crimen. Es uno de los escenarios del crimen, no solamente donde se produce el crimen o el asesinato, no, allá donde aparece una manifestación de ese crimen, con un medio del crimen, un cuchillo, hay escenario del crimen. Donde aparecen los cuerpos es clave, fundamental. Y el tratamiento que se dio por parte de los investigadores en ese momento, pues se estuvo plagado de errores. Eso se ha visto posteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, se echaban en falta, creo que una o dos falanges de una de las chicas, no sé si fue Miriam. Bueno, no sabían si habían sido los animales, el deterioro del cuerpo, habían sido deshuesados. El caso es que, bueno, no hace mucho se encontró una falange más aún. Se decía, y es cierto, que era un terreno donde llovió abundantemente, una zona, en fin, complicada de sacar, pero oiga usted, es que han estado hasta molares o dientes de las criaturas, es decir, errores se produjeron, y el principal, en el escenario del crimen por excelencia, en un caso de estos, que es donde aparecen los cadáveres. Eso es clave. Por lo tanto, errores hubo muchos. Si me permite muy brevemente, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Juan. Y de hecho yo en ningún momento he secundado aquellas tesis que mantenía Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Es más, me parecía completamente descabellado y me parecía fuera de lugar, y todos sabemos un poco a qué obedecía. Posiblemente por parte de Fernando García a la doble intención de que aquello se siguiera investigando, y ya no sé si por la otra persona era también ese ánimo o tenía otros intereses. Yo en ningún momento, por supuesto, he creído nunca, jamás he creído esa tesis conspiranoica de que había un grupo de poderosos, ni muchísimo menos. Ahora bien, lo que yo he querido decir, quizá no se me ha entendido bien o no me he sabido explicar, es que sí posiblemente, o sea, gente del lumpen, gente de la delincuencia, narcos de la zona, quizá sí pudiera haber llegado de alguna manera a valerse de Antonio Anglés y de Miquel Ricard, de alguna forma como conseguidores, ¿vale?, para que ellos, por así decirlo, pues satisfajeran sus más bajos instintos. Pero por supuesto, vamos, aquello al que tú haces referencia es igual que el famoso vídeo. Sabemos, y yo te lo puedo afirmar, ese vídeo jamás existió. No existe. Jamás existió. Claro, eso fue un montaje que urdió Juan Ignacio Blanco, incluso a espaldas de Fernando García, y que jamás nadie lo vio porque ese vídeo no existía. O sea, es decir, no tiene nada que ver aquellas tesis que se mantenían en aquel programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, por ejemplo, con lo que yo estoy planteando. Yo simplemente he dicho que cuando hay... Esto es un poco la teoría del asesino en serie. Cuando aparecen varias víctimas en una zona geográfica, en unos momentos más o menos acotados en un tiempo, hoy en día eso se investiga y se intenta interrelacionar. Claro, eso no se hizo. Sí que hay otra línea que podríamos ahora mismo abordar, Galiacho, de lo que sí que había, que eran unos peritajes, unas autopsias. Parece que ahí se encontró en los cuerpos de las niñas, no en una primera autopsia, en una segunda que se hizo a instancia de los padres, de las familias de las niñas. Sí, doctor Frontela. Claro, se encontraron hasta 15
pelos diferentes. 3 de ellos no pudieron identificarse, pero parece que no coincidían con ninguno, ni con Anglés ni con Ricard, y los 12 restantes es de gente desconocida, o sea, no se supieron a quién pertenecían. Esa parte, ¿a qué responde? O sea, ¿qué podemos decir de eso que sí que había y que parece que no se tuvo en cuenta en la resolución? Claro, es que esa parte corresponde a una mala instrucción. Es que os voy a contar un detalle. O sea, los primeros que llegan a los cuerpos de las niñas no es la Guardia Civil, es precisamente unos medios de comunicación que les avisa precisamente esa pareja que descubre a las niñas cuando van a la colmena, ¿no? Entonces, a partir de eso, imaginaros ya la manipulación de pruebas que puede haber a partir de ahí, ¿no? O sea, no llega primeramente los investigadores a poner y acotar lo que es la zona, sino que llegan unas personas, como ocurrió también en el crimen de los Galindos. Es que estamos en unas investigaciones que parten de gravísimos errores. En las autopsias, pues de gravísimos errores que también se realizaron sin practicar lo que se tenía que haber practicado. Las pruebas, el lugar del hecho, como dice Juan, que es fundamental. Es que, claro, hay que situarse en esos años 92, pero es verdad que no se peinaron ni se hicieron, porque, por ejemplo, ahora mismo en la violación de Igualada ha sido precisamente los Mossos investigando y haciendo la ficha y los teléfonos, etcétera, como han llegado a esta persona detenida, este joven boliviano. Pues si se hubiera realizado esa ficha, ese peritaje de quién eran los acosadores sexuales entonces por la zona, si hubieran visto precisamente que veníamos de unos meses donde se habían producido hechos así, como también demuestra la película, pues a lo mejor hubiéramos sabido acotar más a los personajes y haberles cercenado más, dejar a la familia Anglés como se le dejó tan a su libre albedrío, sabiendo cómo era la familia Anglés y a día de hoy. Y bueno, pues a Ricard, es decir, se dejaron durante mucho tiempo muchas posibilidades para que se eliminaran pruebas, para que se cambiaran pruebas. Y luego hay cosas que no puedes entender, por ejemplo, como aparece esa ficha, precisamente como decía Juan, que es una zona súper lluviosa, y aparece una ficha donde determinan que se trata de Anglés, precisamente cuando había llovido tanto, ese papel no podía estar ahí durante tanto tiempo como estaba, después de lo que había llovido y el viento que hacía, se hubiera ido. Claro, todo eso da pie a estas tesis, que estoy totalmente de acuerdo con Juan Baño, de que no existen, porque yo también las he investigado, de esas conspiraciones que hay, ¿no? Quizá a lo mejor ese lumpen, que estaba ahí en la ruta del Bacalao, sí que había hecho sus cosas con anterioridad y se tenía que haber peinado para saber precisamente si Anglés o Ricard tenían vinculaciones con estos lumpen y no actuaban en solitario. Creo que se cometieron muchísimos fallos y todos esos fallos, como dices tú, de los pelos, de esos informes forenses, llegan a día de hoy a que tampoco creamos a ciencia cierta el hecho de que quién mató a las niñas y por qué las mataron, ¿no? Fíjate, Juan Luis, lo que dices es cierto, lo de los vellos estos púbicos, varios de ellos que se analizaron, que no se analizaron. Ahora hay una asociación, Laxmi, que está intentando que se realice la prueba, que bueno, y creo que está la causa. En ese punto creo que había alguna decisión judicial, pero en cualquier caso, como para contextualizar, estamos hablando de una caseta, la Romana, donde presuntamente se produce el secuestro, las torturas de las criaturas y demás, por parte de quienes fueran, pero entre ellos supuestamente y presuntamente presuntamente no, están condenados 2 de ellos por ello y el resto, bueno, si hay más, pues a saber. Ahí había un colchón de donde se recogen esos vellos púbicos, pero ojo, ahí pasaba cualquiera. Ese era el lugar de desfogue. Bueno, ahí venía mucho delincuentillo, mucha gente que andaban por allí, pero a mí lo que me dicen, en su momento yo pregunté por esto a gente de la investigación y ellos me decían, es que estos son pelos que, claro, para confrontar con un ADN de quién. Bueno, es decir, ellos te daban estos argumentos, pero lógicamente el trabajo se tenía que haber hecho. Y no se hizo. No se hace. Bueno, vamos a situarnos en hace 30 años, ADN, rastro biológico, nada que ver con lo que hay hoy día. Es que, o sea, no todo es fruto del error, es fruto también de la falta de esa experiencia que tenemos ahora, lamentablemente, de las técnicas que se tienen ahora, se ha mejorado, vamos, una barbaridad. Aún así, esto investigarlo es complicado, pero oiga usted, los errores parece que sí fueron. Vamos a parar un momento, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Antes queremos despedir también a Juan Luis Galiacho. Gracias por haberte subido una noche más en la azotea, gracias por estar con nosotros, Juan Luis. Correcto. Un saludo y bueno, y seguiré viendo porque tengo mucho interés en ver lo que ocurrió. Desde luego, como todos. Gracias, Juan Luis Galiacho. Decía, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Después hablaremos también de esa película que vamos a conocer hoy aquí, 75 días, y hablaremos un poco también de las cosas, de las novedades que hay dentro de esa película. Será en unos minutos.
Bueno, volvemos. Teníamos aquí ahora mismo una discusión, bueno, que estábamos letrado, porque ahora hemos entrado en el informe forense. Si los pelos púbicos se encontraron en el cuerpo de las niñas, se encontraron en la romana. Letrado, quería usted decir algo. Bueno, sí, simplemente era apuntar, ¿no?, a lo que decía Juan. Realmente esos vellos púbicos a los que él hace referencia no se encuentran en el colchón de la romana, ni se encuentran en el poste de madera famoso donde se supone que estas pobres niñas estaban atadas. Se encuentran en los cuerpos de las menores, en la ropa interior que las menores vestían. Luego es que hay detalles que de verdad son, desde el prisma de hoy en día, de cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento criminológico, hay cosas que no cuadran. Vamos a ver. La alfombra, por se decía también. Las niñas se encontraron en una alfombra nueva. Bueno, te voy a precisar, no era una alfombra persa como se quiso dar a entender por parte del padre de las niñas, ni mucho menos. Era una moqueta. Era un trozo de moqueta y, hombre, yo creo que a todas luces eso denota algo. Es que las niñas fueron trasladadas, los cuerpos, posiblemente ya cadáveres de las niñas, fueron trasladados, envueltos en esa moqueta, en ese trozo de moqueta, y eso además nos lo dice dos cosas. El mero hecho de que se hiciera de esa forma, es decir, que los cuerpos aparecieran envueltos en una moqueta, y la colocación de los mismos cuando son hallados, dentro de los pocos o de los malos datos que se proporcionaron en el levantamiento de cadáveres, denotan que ahí hubo un traslado. Y luego hay un detalle que yo de verdad me sorprendo, porque incluso he escuchado teorías de forenses que lo rebaten. Habéis hecho antes mención, después de estrenarse una serie sobre el tema Alcácer en una plataforma muy conocida, un aficionado de la serie, un televidente, encuentra unos huesos de la mano de una de las niñas en el mismo lugar donde se produce el enterramiento, 28 años después. O sea, de verdad, en buena lógica, alguien puede pensar que unos huesos, después de todas las inspecciones oculares, después de que el padre, por su cuenta, con su equipo, entre comillas, de investigación que él creó, fuera 50.000 veces a la romana. Ha pasado por ahí miles de personas, porque incluso se ha convertido de alguna forma en un lugar de culto para ciertas personas alimentadas por un morbo. ¿De verdad pensáis que un hueso aflora como si fuera un tulipán? Un hueso no aflora, un hueso se hunde. ¿Y eso por qué ha podido pasar entonces? Pues yo de verdad no tengo la tesis, porque tampoco, si la tuviera la respuesta, es que no todo tiene respuesta, pero a mí se me hace más factible pensar que estamos ante un coleccionista, es decir, alguien que en su momento, posiblemente a modo de trofeo, guardara ciertas partes de los cuerpos de estas niñas, como esta mano en este caso, que, insisto, volvemos a Macastre. Es lo mismo que ocurre con Macastre. Meses después de ocurrir el crimen, o incluso creo que un año y pico después de ocurrir el crimen de Macastre, aparece el pie de una de las víctimas en una papelera, o sea, junto a un comercio de la calle Alcácer de Valencia. Yo, sinceramente, creo que es más lógico, más factible pensar que alguien, después de este tiempo, lo depositó esos huesos. Bueno, es una forma de un reclamo, decir, oye, sigo aquí estoy todavía. Yo le daría eso una relevancia muy limitada, ¿no? El encontrar un hueso y encontrar un diente, el doctor Francisco Echeverría creo que encontró, haciendo con motivo de un aniversario, fue el 25, haciendo una grabación, y el profesor encontró lo que podría ser un diente humano, y lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil, lo depositaron a los guardias y aquello se analizó. Y claro, le decían, ¿cómo se puede encontrar un diente? Y dice, vamos a ver, esto pasa desapercibido. Una falange, bueno, habrá que ver ya con tantos años qué presentación da ese hueso a la vista de una persona, de un lego. Es decir, pasa desapercibido. Si no es un profesional, no sabe diferenciar ese hueso en ese momento en medio de una tierra revuelta, con piedras de 1000 formas. Yo no le daría mayor relevancia a eso, porque puede alimentar cosas que nos pueden llevar a unos terrenos... Bueno, fueron varios huesos, Juan. Complicados. Sí, no, vamos a ver, lo que no se hizo fue el cribado, por ejemplo. ¿Por qué se hace el cribado cuando se hace la inspección del escenario del crimen que decía al principio? Porque no se hace un cribado como Dios manda, es que no se hace. Simplemente... Es que el cribado que después se ha planteado hacer ahora el cribado, y lo ha rechazado su señoría del juzgado número 6 de Algeciras. Vamos a ver, que también vamos a situarnos, no nos volvamos locos en esto, porque al final podemos crear una serie sin fin. Yo además soy de los que pienso que los dogmas, las verdades absolutas no existen. No existen. Y yo no la tengo. No, si yo la tuviera, obviamente, bueno, pues ya la hubiera hecho pública y la hubiera demostrado. Claro. O sea, yo no puedo demostrar lo que digo. Yo simplemente apunto teorías o apunto hipótesis que no son tan descabelladas como se ha hecho pensar. Es decir, sí. ¿Por qué creéis que Ricard cambió totalmente su declaración 2 meses después de dar la primera? Y da un giro completo
a los hechos. Pues yo, ¿Eso por qué puede yo lo suceder? tengo claro, porque Ricard es culpable, o sea, Ricard estaba absolutamente involucrado en el tema y entonces él va cambiando su versión. Es un caso muy similar a de Miguel Carcaño con Marta del Castillo. Él va cambiando su versión en función de él considera o aconsejado por los distintos abogados que tuvo, que sabéis que fueron varios a lo largo de este periplo. Él va cambiando las versiones en función de lo que él considera que le puede interesar más o menos de cara a ciertos acuerdos con la Fiscalía o de cara a obtener ciertos beneficios. Pero vamos, ni más ni menos. O sea, Ricard, Ricard es un mentiroso compulsivo claro, nato. Y yo creo que también se compadece con ese papel que yo decía, un poco de secundario probablemente junto a Anglés, porque Anglés incluso se recoge el momento, él le da a elegir en qué chica quiere abusar de ella y quiere, él le da a elegir, pero es él. Y después posteriormente incluso le da esto es terrible, le da un tiro rematando a una de las criaturas, dice, no vales ni para pegar un tiro, le dice, según los testimonios, según lo que tiene recogido la investigación. Yo en este momento no sé si esto está o no en la sentencia, me lo han contado los investigadores, es decir, los que estaban en el caso y hablaron con multitud de personas y me daban este relato, donde el papel de Anglés está claro, y él era pues ese secundario, ese digamos adjunto, ¿no? Que al final es el que se come el marrón en la parte de la prisión, aunque bueno, como ya sabéis, ¿no? También 21 años. También se benefició por la doctrina Parot y él tendría que haber salido de prisión ahora, el año que viene. En el año 23, creo que cumplía. Bueno, pues salió en el año 13. En el año 2013, sí. Y al final con 40 y pocos Unos años. cuantos se ha Con quitado 40 y pocos encima, años. ¿no? Pero bueno, eso fue... O sea que fíjense. Juan, una cosa, tenemos que continuar con el programa porque tenemos al director de la película 75 días, pero me gustaría saber, vosotros que la habéis visto rápidamente, ¿qué opinión tenéis de la película? Una palabra, para mí sobrecogedora. ¿Y para ti, Juan? Impresionante y arriesgada. Se lo dije al director. Toma unas decisiones sobre las lagunas que quedan en el caso que hay que resolver y sobre todo la fundamental de ella, que para mí creo que es muy valiente, pero es el terreno artístico de la creación y yo como creación muy bien y como apuesta pues un riesgo. Yo igual no lo comparto, pero... Es muy valiente y sobre todo el final, que no vamos a desvelar porque queremos que la gente vaya al cine a verla. Si quiere desvelarlo el director, que lo haga. Vamos a ver el tráiler y hablamos, María, con él, con Mar Romero. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Venga, vamos a ver ese tráiler. Vamos a verlo. No grites. Llevamos desde las 10:30 de la noche buscando a nuestra hija y a sus amigas. Y nadie sabe dónde están. Por la tarde estuvieron viendo a una amiga. Está enferma. Le dijeron que se iban a la discoteca Color. Pero hemos preguntado a otros amigos que estaban allí y ninguno las vio. A ninguna hora. De su pueblo a este hay 3 kilómetros como mucho. Alguien tuvo que traerlas. A esa hora no hay transporte público. No sé. ¿Habían discutido? No. A lo mejor su hija estaba molesta por algo. No. Marina no estaba molesta por nada ni había discutido con nadie. Ada, su amiga, nos ha dicho que se iban haciendo autostop. Pues estamos con su director, Marc Romero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, 10 años de investigación profunda, Guardia Civil, policía, sumarios, testigos, personas. ¿Por qué? ¿Por qué has decidido llevar este caso, el caso Alcácer, a la gran pantalla? Pues yo creo que principalmente porque lleva 30 años abierto el caso, no se ha cerrado y merecía una película como ha pasado con otros casos. Quiero decir que todos veíamos La huella del crimen, ¿os acordáis de aquella serie de televisión que tuvo un éxito brutal? O la peli del Séptimo día de Carlos Saura, que trata el crimen de Puerto Urraco. A mí me parecía extraño que en 30 años nadie hubiera tratado este crimen en el cine o en la televisión, pero abiertamente. Y sobre todo con una labor de investigación, que es lo principal, porque para mostrar lo mismo yo creo que no nos hubiera valido la pena hacer esta peli. Marc, habéis sido bastante fieles con todos los datos que conocemos a nivel, pues en televisión lo hemos visto muchas veces este caso, hemos visto documentales. Habéis sido muy fieles con esos datos, habéis respetado también yo creo que el dolor de las víctimas, porque los nombres de las niñas no aparecen en ningún momento en la película, los habéis cambiado por otros. Los únicos que aparecen son los de los dos imputados, Miguel Ricard y Antonio Anglés. Claro, yo no sé por qué sorprende tanto este dato de cambiar nombres y dejar otros. Y bueno, eran menores en aquel momento cuando desaparecieron. Al final son las víctimas, no nos olvidemos. Y aunque algún padre nos diera autorización y demás,
eso no quiere decir que todos estuvieran de acuerdo en el hecho de que se hiciera una película o se expresaran abiertamente. Entonces hay que respetar la opinión de todos. Nosotros, amparándonos en la libertad que tenemos de crear nuestras obras, podemos decidir si hacerlo o no. A mí me parecía que no era importante porque estas chicas desaparecieron en Alcácer, pero hay otras que han desaparecido en otro sitio. Yo quería globalizar un poco, que el nombre de ellas tres no tuviera la importancia de llamarse Miriam, Toño y Desiré, sino que podían ser María, Lucía o quien fuera, y que el caso y el crimen tuviera la misma, digamos, el mismo efecto, que sería igual de duro si hubieran llamado como se hubieran llamado. Marc, has estado ahora mismo aquí escuchando la conversación que hemos tenido en la mesa, expertos, conocedores de este asunto, periodistas, abogados, y hemos visto que existe controversia, que existen diferentes puntos de vista, porque al final es un crimen que no se ha resuelto, que había muchos flecos sueltos, porque sobre todo al principio no se investigó, no se hicieron las investigaciones como deberían haberse hecho. Después de tú haber investigado 10 años, después de haber hecho esta película, ¿qué has aprendido? Quiero decirte, ¿qué destacarías tú, qué dirías tú de por qué este crimen ya nunca va a resolverse, o sí va a resolverse? Yo creo que no se va a resolver porque, además, lo decía en una entrevista hace poco, hay un sumario abierto que, bueno, los pelos que decían tus compañeros que habían aparecido donde se cometen o donde dicen que se cometen los crímenes, 30 años después se ha pedido que se analicen. Yo no entiendo por qué se tarda tanto y se deja un sumario abierto durante 30 años para prácticamente nada, y me refiero con esto, nada, porque esos pelos han ido a unos laboratorios concretos que no tienen, digamos, la posibilidad de que arrojen mucha luz sobre los resultados que van a salir. Con esto quiero decir que si en vez de utilizar esos laboratorios hubieran ido esos pelos al Instituto de Toxicología o cualquier otro, a laboratorios privados, ahí sí podríamos hablar, porque son otras técnicas que nos permitirían conocer el ADN. Yo no te digo que le vayamos a poner nombre a esos pelos, pero sí podríamos dar un número de personas determinadas. ¿Y por qué esto no ha sucedido, según tú? Esto también son hipótesis. Porque pero nadie aquí quiere estamos con pagarlo. hipótesis. Porque nadie quiere pagarlo, es un laboratorio privado y nadie quiere hacerse cargo. Esto se tiene que hacer, pues no lo sé, habría que preguntarle al juzgado que tiene abierto si hay una partida para pagar esos laboratorios, o ellos confían que los laboratorios de Guardia Civil, que es donde se están haciendo, van a arrojar luz. Con esto quiero decir que hace poco salió una noticia, 116 muestras, no se ha podido extraer ADN de nada. O sea, 116 muestras. Y son prácticamente los mismos laboratorios. Entonces, ¿qué podemos esperar de los pelos? En cualquier caso, esto es algo que le corresponde a otros porque han pasado 30 años y la peli de 75 días no entra de lleno en este final. Pero como tú me preguntabas qué podemos esperar, yo te digo sin ser vidente que podemos esperar a otros 30 años más. Marc, mira, quiero que nos centremos en la primera secuencia de la película, pero antes vamos a ver un pequeño avance de lo que resume tu película. Es muy importante que recuerdes todos los detalles de aquel día, por pequeños que te parezcan. ¿Desde cuándo os conocéis? Somos amigas desde pequeñas. Alguna más que otra. Es que nos conocemos desde los 5 años. Y siempre que una tiene algún problema, las demás hacemos piña para apoyarnos. ¿Sabes si tienen problemas con personas cercanas a su entorno? Ninguno. Y menos para desaparecer así, sin decir nada. ¿Por qué no las acompañaste a la discoteca? Estaba mala. Marc, decía yo, esa escena con la que comienza la película es un intento de suicidio, de secuestro, perdón, de una de las niñas, de las 3 niñas de Alcácer. ¿Tiene relación con lo que pasa luego después? ¿Esto es cierto? ¿Es un dato cierto? Es un dato cierto. No se puede probar de que tuviera algo que ver. Pero yo quiero plantear aquí, en este debate, que vamos a ver, en un pueblo de 2.000 habitantes, si ocurre un hecho tan traumático como el intento de secuestro de una de las niñas y que 3 o 4 meses después esa niña desaparezca y aparezca 75 días después asesinada, como mínimo, como decía Juan Manuel antes en el debate, debería de tener relevancia suficiente como para que Guardia Civil o quienes estuvieran al mando de las investigaciones hubieran intentado darle
pues digamos, su sitio, porque al final no deja de ser llamativo que intenten secuestrar a una de las niñas que va a aparecer muerta 75 días después. Claro. Y sí que es real el hecho. Marc, estábamos viendo esas imágenes, es Esther, la amiga... Eso correspondía a otra parte de la película, pero ella es Esther, la niña que luego había quedado con ellas, pero estaba enferma, tenía gripe, y no va con sus 3 amigas a Picassent, a la discoteca, por lo tanto no le pasa lo que le pasó a sus amigas. Esa declaración que estábamos viendo, 75 días, que por cierto 75 es porque son los días que tardan en aparecer los cuerpos, que toda España está buscando. ¿Habéis hablado con esa niña, con Esther? Pues hablamos exactamente con las personas que van a casa de Esther. De todas maneras, quiero decir, esa declaración está publicada, es decir, que está documentada a través de Guardia Civil y a través de un artículo, no me acuerdo exactamente ahora, tendría que buscártelo, pero salió publicado hace años. Y la niña, concretamente lo que le decía a Guardia Civil, bueno, esto ocurre para contextualizar un poco, porque la Guardia Civil tarda 7 días en preguntarle a la última persona que tiene relación directa con ellas. Se supone que si es tu amiga íntima y la Guardia Civil pues tiene, digamos, la idea de que se han podido ir de casa por voluntad propia, a la aventura, como ellos decían, estaba un poco raro todo de que pasaran 7 días y que nadie le hubiera preguntado a esta niña, pues, a ver, es tu amiga, tu confidente, como mínimo decirle algo tienes que saber, si se han ido con un amigo o algo, pero esta declaración no ocurre hasta 7 días después, por eso es llamativa. Y luego el contenido de la declaración, que no aparece en el sumario, ni en ningún atestado ni nada, pues lo que viene a decir es que unas semanas antes que habían ido a la discoteca, siempre iban haciendo autostop, pero como todos nosotros, era algo habitual y nunca pasaba nada hasta que pasó. Y que habían tenido un hecho extraño porque un coche paró detrás y sin que ellas les pidieran que las llevara, pues se empeñaban en llevarlas. Pero que hubo un coche de un familiar que paró detrás y que ahuyentó un poco a este coche. Yo no quiero relacionar ese coche concretamente con luego el crimen, pero era importante que esta declaración apareciese en la película porque todo lo que no aparece en un sumario o no está registrado a través de atestados, a mí me interesaba como director, porque es lo que yo puedo darle al público, que conozcan partes y que luego el público trabaje también con nosotros en una película. No se lo podemos dar todo fácil porque si no sería una película pues con un contenido vacío. Claro. ¿Y tienes la sensación o la certeza de haber tenido acceso a algo desconocido hasta ahora? Sí, un montón de cosas. Sobre todo de la huida de Antonio Anglés y de la personalidad de Antonio Anglés. No conocemos nada de él. Lo hemos visto en un vídeo que sale en el juzgado y en 3 fotografías. Pero si yo te preguntara, no podrías decirme pues de qué manera vestía, cómo se movía, porque no tienes datos para hacerlo. Y para trazar un perfil, como decía Juan Manuel antes, hay que buscar, digamos, a todo ese círculo, ¿vale? Ponerlos a todos y confrontarlos con el personaje. Es decir, la madre tiene una opinión de su hijo, era una persona muy violenta, pero Antonio Anglés también tenía amigos, tenía pues novios, tenía... ¿Y cómo lo has hecho tú? Porque claro, imagino que eso no ha sido fácil, un trabajo fácil. No, no ha sido fácil, pero a ver, irse a aquella zona y meterte en un mundo que de verdad es un submundo y al que ni tú ni yo estamos acostumbrados, no porque sintiera peligro o nada de eso, sino porque no estamos acostumbrados a relacionarnos con gente así que cada palabra es prácticamente una amenaza. No una amenaza de muerte ni nada de eso, pero me entiendes lo que te quiero decir. Y no era agradable, pero sí que me acuerdo que conocíamos a un par de novios de la zona de Valencia, gente que había estado mucho tiempo saliendo con Antonio Anglés y que él era abiertamente homosexual y no tenía ningún problema en reconocerlo. De hecho, era un tipo muy violento y todo se puede dar. Quiero decir que no, a un ser humano tú no le puedes anular la capacidad de cometer un crimen por el hecho de ser o no homosexual. Y era llamativo porque lo que decían antes en la mesa, a ver, si tú no tienes deseo, tú no puedes participar de eso. Porque además era un tipo atractivo, era un tipo que le gustaba andar en pareja o con chicos y no tenía ningún problema en hacerlo. Y no se supo nunca de qué manera huyó, ¿no? Porque las primeras investigaciones apuntaban a Portugal, que después de ahí se había ido a Brasil, que incluso había robado un documento nacional de identidad portugués de un ciudadano portugués,
Pero luego otras investigaciones o otras informaciones lo situaban en Irlanda. ¿De eso has tenido tú acceso a una información más concreta? ¿Se supo por dónde se fue, por dónde huyó? Hemos tenido acceso a lo que es el mal llamado sumario B, que la verdad es que, como mínimo es raro, os voy a explicar. En este sumario aparecen una serie de objetos que pertenecían al polizón que va en un barco. Según el atestado y demás, quieren situar a Antonio Anglés como la persona, bueno, ese polizón que va dentro del barco. Digamos que él aparece con un Wallman, un paquete de, unos cigarrillos sueltos, un bote de pomada, cosas que tú vas tocando, ¿sabes? Que puedes tocar en tu vida y que además cuando te encierran en un camarote, esas cosas, pues lógicamente pues, te pondrías tu música, tu cinta de cassette. Habían 3 fotografías tipo DNI para falsificar lo que tú dices, un DNI robado en portugués, pero eso aparece en el sumario. Pero luego no aparecen en un almacén de pruebas, no tenemos fotografiado, no existen, no se han sacado huellas, es decir, que solo aparece en un sumario. ¿Qué hicimos nosotros? Viajar a Irlanda, porque policía irlandesa es quien fue allí a detener al polizón de un barco, que no a Antonio Anglés. A ellos se le da aviso porque, a ver, la gente que va en el barco no saben que hay un asesino de niñas dentro. Entonces, cuando llaman a policía para decirle que van a atracar el barco en tal sitio, se persona allí policía irlandesa, los españoles llegan 2 días después, como siempre, en la huida de Antonio Anglés, y pues no van a detener a ningún asesino porque no conocen lo que ha ocurrido en España. Y cuando se coge esta serie de objetos y se toma declaración a la gente, no se le pregunta directamente por Antonio Anglés a la gente del barco el mismo día in situ. No es verdad, hasta que no llega Policía Nacional, allí 2 días después, no empiezan a hacerse unas pesquisas sobre Antonio Anglés concretamente, con lo cual imagínate esos objetos que desaparecen y solo aparecen en un sumario. Y lo que te decía antes, nos vamos a policía irlandesa y le pedimos por favor un atestado, cualquier cosa, una mínima fotocopia que se suele hacer. Y los objetos no aparecen, no están en un almacén de pruebas, no tenemos las huellas de Antonio Anglés por ninguna parte del barco. Y a mí me hubiera gustado situarlo allí y decir, esto, mira, vamos a resolver la huida de Antonio Anglés, era el que iba en el barco y se ahogó en Irlanda, pero no puede ser. Y acabamos incluso de la misma manera en la que hemos empezado. Cada cosa que se hacía no se terminaba de hacer bien y así seguimos 30 años después sin saber lo que les pasó a esas 3 niñas que salían esa madrugada, ese viernes por la tarde, el 13 de noviembre, que los recordamos y de verdad que nos sigue sobrecogiendo. Gracias Marc, por haber estado con nosotros. Romero, gracias. Oye, recomendamos la película, de verdad, sobre todo por ese final, como decíamos antes, decían nuestros compañeros, ha sido muy valiente con ese final de la película. María, hasta aquí nuestro programa, nos volvemos a encontrar como siempre mañana a partir de las 12:30 en la azotea de 13. Puntuales nosotros y puntuales ustedes hasta el final. Muchas gracias por estar hasta esta hora. Hasta mañana. Sonríen.